muchachos, a ver, díganme. En la parte de avance de estática, hemos resuelto los primeros 8 ejercicios, si no me equivoco. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Los primeros 8 ejercicios. ¿Ya? Uy, ¿qué pasó? Ah, hasta las 6, ya hicimos hasta las 6. Ya hicimos hasta las 6, ¿no? Vamos a repasar, voy a volver a dictar las claves, ¿ya? En el problema número 1 es casa, en el problema número 2 es casa, en el problema número 3 es dado, en el problema número 4 es avión, en la 5 es avión, en la 6 es casa, y hasta ahí nos quedamos, ¿no? En la 6 es casa. Vamos a hacer el problema número 7. Vamos a repasar estática. Vamos a hacer algunos ejercicios. Bien, comenzamos con el avance. Avance, Vilma, avance. Gracias, Torres, avance. Vamos a empezar con el ejercicio 7, justo donde nos quedamos nosotros, ¿ya? En el problemita número 7, yo tengo 2 bloques y una mesa, ¿ya? Vamos a ver. Tengo al bloque. Ahí está. Y por acá tengo a la mesa, ¿no? Obviamente. Muy bien. ¿Qué me dice el problema? En el folio se muestra si el bloque B es de 80 newtons. ¿Ya? El peso de B, a ver, aquí está B, aquí está A, y me dice que el peso de B es de 80 newtons. Acá, el peso de B es de 80 newtons. Y la reacción normal a la superficie de la mesa es de 200 newtons. La normal de la mesa, lo voy a poner así, ¿eh? La normal de la mesa es de 200 newtons. Entonces, la fuerza de contacto entre A y B. Muy bien, muchachos, ya está mi dibujo y los datos que te dan. El peso de B y la normal que hay en la mesa. Recuerda que la normal era la fuerza de contacto, ¿sí o no? ¿Y dónde hay contacto? Hay contacto entre la mesa y el bloque A, y el bloque A con el bloque B. Yo tengo 2 contactos, mesa con A y A con B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, a mí me están pidiendo hallar la fuerza de contacto entre los bloques. Entonces, a mí no me interesa analizar la mesa, porque la mesa está en contacto con el bloque A. Yo lo que quiero es la fuerza de contacto entre los bloques. Así que necesito analizar o bien al bloque B o bien al bloque A. ¿Estamos de acuerdo? Porque entre los dos están chocando. Profe, también se choca con la mesa, sí, pero no interesa. Me piden a mí me piden exactamente la normal, la fuerza de contacto entre los bloques. Así que dime, ¿cuál vamos a analizar? ¿A B o a A? A cualquiera. Vamos a analizar a A. Si yo analizo al bloque A, por acá lo voy a analizar, hay que hacerle su diagrama de cuerpo libre. ¿Todos de acuerdo? Comencemos. Primera fuerza, el peso. El peso de A. ¿Cuánto vale el peso de A? No me dicen. Sigamos con el diagrama. La normal le empuja al bloque A. El peso de la la normal de la mesa lo empuja al bloque A. Hay una normal por parte de la mesa. Y la normal de la mesa, si me lo dan, vale 200. Luego el bloque B también lo golpea. El bloque B lo golpea hacia abajo. Entonces hay otra normal, pero es la normal que va de B a A. Esta normal, que es la que el bloque B lo golpea, es la que me están pidiendo. Esta normal es la que me pide. ¿Ah? Repasemos otra vez. Estoy analizando el bloque A. El bloque A tiene un peso
que no sé cuánto vale. La mesa lo golpea con una normal. El bloque B lo golpea con otra normal. Y a mí me piden la normal entre los bloques, la normal de B con A. ¿Estamos de acuerdo? Si yo aplico la primera condición del equilibrio, yo igualaría, ¿sí o no? Aplicando la primera condición del equilibrio. ¿Cuál era la primera condición del equilibrio? Fuerzas hacia arriba igual a fuerzas hacia abajo. Hacia arriba, ¿quién va? 200. Hacia abajo, ¿quién va? La normal que me están pidiendo, que es entre los bloques, la normal de B con A, más el peso de A. Pero te das cuenta que hay un pequeño problema. Si yo quiero la normal entre B y A, que es de los bloques, necesitaría saber el peso de A y no me lo dan. Así que analizando al bloque A, falta dato, falta información. No se puede calcular. Bueno, no hay que ponerse triste. Falta analizar al bloque B. Analicemos al bloque B. Si yo analizo al bloque B, le hacemos su diagrama de cuerpo libre. Peso de B, peso de B. Y eso sí me lo dan, ¿no? 80. 80. Y A lo golpea con una normal. La normal que es de A a B. No hay más fuerzas. ¿Te das cuenta que son solo esas dos? El bloque B solo tiene dos fuerzas, por así decirlo. El peso con que el planeta lo jala y la normal con que el bloque A lo golpea. Y tú ya sabes que por la tercera ley de Newton, la normal de A a B y la normal de B a A son del mismo módulo. La fuerza con que A golpea a B y la fuerza con que B golpea a A son iguales. Solo que si analizo A, no tengo los datos suficientes para calcularlo. Pero si analizo a B, sí tengo los datos, porque solo hay dos fuerzas. Si yo aplico la primera condición del equilibrio y digo fuerzas hacia arriba igual a fuerzas hacia abajo, hacia arriba ¿quién va? La normal entre A y B. Y hacia abajo ¿quién va? 80. Y se acabó el problema. ¿Cuánto vale la fuerza de contacto? 80. O sea, profe, ¿y por qué no analizó a B de frente? Yo hubiera analizado a B de frente, porque yo ya tengo experiencia. Pues. Porque yo al solamente ver los bloques y leer los datos, digo, me conviene analizar a B. ¿Por qué me conviene analizar a B? Porque tiene menos fuerzas. Cuando un bloque tiene menos cantidad de fuerzas, es recomendable analizarlo. Cuando un bloque tiene muchas fuerzas, son muchas fuerzas que vas a igualar. 5 hacia arriba, 3 hacia abajo. Pero si veo un bloque que tiene 2 fuerzas o 3 fuerzas, la menor cantidad de fuerzas posible, a ese conviene analizar. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Recuerden que el éxito está en hacer un buen diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? A ver. Claro, obviamente. Volvamos a explicar otra vez. Yo tengo 2 bloques en una mesa. Me piden hallar la fuerza de contacto entre los bloques. Entonces yo debo de analizar o bien al bloque A o bien al bloque B, porque ahí va a estar la fuerza de contacto, solo a uno de ellos. Bueno, yo decidí primero analizar al bloque A. Analizo al bloque A, le hago su diagrama de cuerpo libre. Su peso, que no sé cuánto vale, no me dan de dato, y la mesa, que le aplico una normal, ahí está la normal de la mesa, que vale 200 y sí me dan de dato. Y B, que también le aplico la normal, y ahí está la normal de B sobre A, que es la que me están pidiendo. Ahora, ya no hay más fuerzas, ¿no? Esas eran únicas, el peso y 2 normales. ¿Estamos de acuerdo? Aplico la primera condición del equilibrio. Fuerzas hacia arriba igual a fuerzas hacia abajo. ¿Quién apunta hacia arriba? La normal de la mesa, que vale 200. ¿Quién apunta hacia abajo? La normal entre los bloques, B con A, y el peso de A. Pero no me dan el peso de A. Si me hubieran dado el peso o la masa, porque el peso es masa por 10,
Si hubiera pasado a restar y calculaba la normal de B sobre A. Pero no me dan de dato esa vaina. Así que analizando el bloque A no se puede resolver. Falta el peso de A. No te pongas triste, no vas a pensar que no se puede hallar el problema. Sí, falta analizar a quién. Al bloque B, pues. ¿No ves que la normal está tanto de A hacia B como de B hacia A? Ya analicé A. Faltan datos. Analicemos a B. Si yo analizo a B, me doy con la sorpresa que solo voy a encontrar dos fuerzas. El peso con que el planeta lo jala y la normal con que el bloque A golpea B. El bloque A golpea B. ¿Y por qué lo golpea hacia arriba? Porque B está arriba de A, pues. ¿Estamos de acuerdo? La normal de A sobre B y el peso con que el planeta lo jala. Solo hay dos fuerzas, una hacia arriba y otra hacia abajo. Por equilibrio, ¿qué debo de hacer? Iguala. Pues yo igualo. Fuerzas hacia arriba, la normal de A con B. Fuerzas hacia abajo, el peso que vale 80. Y ahí está, se acabó, se resolvió el problema. La normal entre los bloques vale 80. Claro, el peso de A es 120. Ya calculaste la normal entre A y B que vale 80. Si tú aquí reemplazas el 80 y pasas a restar, el peso de A vale 120. Esta es otra pregunta que te pudieron haber hecho, ¿no? Hallar el peso de A y ya sabes cómo hacerlo. Recuerden que cada vez que tú veas dos bloques, o tres o cuatro, no demasiado, estoy exagerando, dos a lo mucho te va a ver, ¿eh? Si te vienen tres bloques, si eres valiente, resuélvelos. Si no, patea. ¿Qué dudo que te venga? A lo mucho te vienen con dos. Entonces, si te vienen dos bloques, recuerda, analiza uno y analizo al otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se puede analizar a todo como uno solo? Sí se puede. ¿Y por qué acá no analizó a todo como uno solo? Porque si yo analizo a todo como uno solo, ¿qué fuerza crees que no dibujaría? Si yo analizo a todo como uno solo, hay una fuerza que no dibujaría. No podría dibujar. ¿Cuál crees que sería? La normal de A. ¿Normal? La normal, pero hay varias. ¿La normal entre quiénes? La normal entre A Que y B. golpea Y A y B. B. A y B. Excelente, excelente. Porque si yo analizo a los dos como uno solo, ya no hay dos bloques. ¿Hay qué cosa? Un bloque. ¿Y cómo va a haber normal entre bloques si hay un bloque? Si yo analizo a todo como uno solo, esta fuerza no existiría, ¿ven? ¿No ves que ya no puedo decir la normal de A a B? Ya no puedo decir eso, porque ya no hay A y ya no hay B. Hay un solo bloque. Llámale C si quieres. Y si ya no puedo dibujar esta normal, ¿cómo voy a calcular? Entonces, ese es un indicio para identificar cuándo analizo a un bloque, cuándo analizo al otro bloque, o cuándo analizo a todo como uno solo. Profe, una pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Pregunta que sea. pero la normal de con que la mesa golpea el bloque todo si la analizamos por sistema. O sea, ¿por qué no se puede? Claro, esa normal, si yo agarro todo solo, la normal de la mesa no desaparece. La normal de la mesa está golpeando a A. Si yo analizo a todo como uno solo, y ahora yo le llamo C, un solo bloque, la normal sigue golpeando ese bloque, y con el mismo módulo. No pasa nada. Pero la fuerza que sí desaparece es la normal entre los bloques. Si tú analizas a todo como uno solo, esta fuerza no vas a dibujarla. Y si no la vas a dibujar, no puedes calcularla. Es por eso que cuando te pedían hallar la normal entre los bloques, tengo que hacerlo por separado. No puedo agarrar a todo como uno solo. ¿Ya? Ya, gracias, profe. ¿Ya? Nicole, ¿cómo se calcula el peso de A? Pues una vez calculado la normal entre A y B, lo reemplazo aquí y paso a restar y calculo el peso de A. Pues, Nicole. A ver, pero si tenemos el peso de A. Claro, ya te tendrían que dar más datos, pues, al que haga, ¿no? Para poder analizar a todo como uno solo. ¿Ya? Bien, listo. Vamos a tomarle fotos. ¿Ya? Voy a borrar esto porque me han hecho rayarlo por la curva.
Dicen que como te quiero tanto. Si es así, mételo ahí. ¿Hace más? Se me encanta mi palabra. Si es así, mételo ahí. Borramos. Vamos ahora al problema 8. No, no me gusta la cumbia, Pamela. Ah, déjala viera, no sé, así lo cantaba un pata en el colegio. Palabras van, palabras van. No sé. Le metemos un ritmo. Bien, vamos al problema 8. El problema 7 ya sale barco, ¿no? Vamos al problema 8. Uy, te pide la lectura del dinamómetro. Muchachos, ese problema se resuelve con la última diapositiva de estática. Claro, ¿cuánto sale? Casita, obvio, MG, pues. ¿Se entiende? Pues lo dibujo por si acaso. Aunque está en la última diapositiva. Ese Ángelo, bien gracioso eres, ¿no? No sé qué pasaría, Ángelo, si te dijera no. ¿Me harías caso? Creo que igual dirías. No lo sé, pasó por mi mente. Muy bien. Acá tengo un dinamómetro. Ahí está. Y está. Ahora tengo dos bloques de la misma masa. Tengo dos bloques de la misma masa. En esos dos bloques yo voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Aquí, una T1, acá, un peso mg, aquí, una T2, y por acá, el peso mg. Recuerda que el peso es masa por gravedad. Muchachos, se supone que el dinamómetro acá está accionando con el mismo módulo, ¿no? T1. Y aquí está accionando con el mismo módulo, T2. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces, si yo aplico mi equilibrio, ¿a qué nos damos cuenta? A que T1, ¿a qué es igual? A MG. ¿Sí o no? Fuerzas hacia arriba igual a fuerzas hacia abajo. Acá igual. Que T2, ¿a qué es igual? A MG. ¿Sí o no? Fuerzas hacia arriba igual a fuerzas hacia abajo. ¿Cuál es la conclusión a la que llegas? Que T1 y T2, ¿cómo son? Iguales, ¿sí o no? Son iguales. T1 y T2 se jalan con la misma intensidad. Ahora, no vayas a pensar que porque T1 y T2 se jalan con la misma fuerza, el dinamómetro, que es un pequeño resorte, el dinamómetro es un pequeño resorte, no se estira. No vayas a pensar que si esto es un resorte, y yo lo jalo por acá a la derecha y lo jalo por acá a la izquierda, el resorte no se estira, sí se estira, se deforma, hay fuerza elástica. El dinamómetro se estira, marca un valor, sí marca un valor, porque para hallar a la fuerza del dinamómetro se le parte en dos. Acá yo digo que el dinamómetro jala con una fuerza a la izquierda, fuerza del dinamómetro, y para él jala con una fuerza a la derecha, fuerza del dinamómetro.
Entonces el dinamómetro jala a ambas cuerdas y por equilibrio yo puedo seguir igualando. Y la fuerza del dinamómetro, ¿a qué va a ser igual? A T1. ¿Y T1 a qué es igual? A T2. ¿Y T1 y T2 a qué son iguales? A mg. ¿Cuánto marca el dinamómetro? mg. ¿Te das cuenta? Ahora, este mismo ejercicio Salud. Salud. ¿Ya? sí, ya, gracias. Mejor afuera que adentro. Mi amigo Shrek lo dijo. Gracias, muchachos. Gracias. Entonces, este mismo problema podríamos tenerlo en dinámica. Porque puedes preguntarme a mí, ¿no? Oye, ¿y si los dos bloques fueran de masas distintas, M y 2M, no habría equilibrio? Y si no hay equilibrio, no hay la primera ley de Newton. Si no hay equilibrio, ¿qué cosas sí hay? ¿Te acuerdas? Si no hay equilibrio, ¿qué cosas sí hay? Aceleración. Excelente, aceleración. Y si hay aceleración, tengo que aplicar la segunda ley de Newton, que es lo que vamos a ver mañana o la próxima semana, dependiendo del caso. ¿Te das cuenta? Es por eso que todo es pasito a pasito. ¿No, Eduardo? Por ahora estás en equilibrio. Significa que vas a igualar todas las fuerzas contrarias que ves. Y si ves una inclinada, la descompones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profe. Claro que sí, claro, el dinamómetro se estira, obviamente. Se estira el dinamómetro. Profe, ¿podría El repetirlo? dinamómetro es un resorte que sí se estira. ¿Cómo que se acá? ¿Podría repetir donde T1 es igual a T2? Por favor, esa parte para el final no entendí. Me perdí. Claro, pues recuerda que yo hago mi diagrama de cuerpo libre para este bloque. Peso mg, tensión T1. Por equilibrio, los dos son iguales, ahí está. Voy al otro bloque. Tensión T2 y peso mg. Por equilibrio, también son iguales. ¿Te das cuenta que T2 es igual a mg y T1 es igual a mg? Conclusión, T1 y T2 son iguales. Ahora analizo el dinamómetro. El dinamómetro jala con T1 por ser la misma cuerda, o la cuerda, perdón, jala el dinamómetro con T1 por ser la misma cuerda, el T1 se repite, pero el dinamómetro también jala la cuerda. El dinamómetro jala la cuerda y lo jala con dirección contraria. Y por equilibrio, la fuerza con el que jala el dinamómetro y la fuerza con el que jala la tensión, ¿cómo deben de ser? Iguales. Entonces, la fuerza del dinamómetro es igual a T1, pero T1 que es igual a mg. Incluso sale solamente analizándolo por un lado. No había la necesidad de analizarlo por el otro lado. Gracias, profe. Sí. Analizándolo solo por un lado sale el problema. El peso jala la tensión con el mismo valor. La tensión jala el dinamómetro con el mismo valor. ¿Te diste cuenta? Es lo mismo. Lectura es valor, pues Silva. La lectura es el valor. Dice, ¿cuál es la lectura del dinamómetro? ¿Cuál es el valor que marca el dinamómetro? Igual, cuando te subes una báscula, ¿cuál es la lectura de la báscula? ¿Cuál es el valor que indica la báscula o la balanza? ¿Ya? Eso es. Bien, creo que alcanza para el problema número 9. Y justo hablando de resorte, vamos al problema número 9. Creo que se alcanza. Muy bien, me dice, el resorte de la figura se estira 10 centímetros si la masa colgante es de 2 kilogramos. Mira este problema. Acá hay dos condiciones. Escucha bien. La primera es si yo coloco una masa de 2 kilogramos. Si yo coloco una masa de 2 kilogramos, ¿qué es lo que le sucede? Cae. O sube. Cae. Entonces aparecen dos fuerzas. Claro, pues aparece el peso
que vale 20 newtons, y que también aparece. Si esto cae, ¿qué hace el resorte? Se estira, ¿sí o no? La fuerza elástica, ¿Hacia pero dónde? opuesta a la fuerza. ¿Hacia dónde? Y arriba, Oponiéndose opuesta a la fuerza, hacia deformación. arriba. Opuesta Hacia a la arriba. deformación. Claro, se deforma hacia abajo. Ahí está. ¿Hay alguna otra fuerza, muchachos? ¿Hay alguna otra fuerza? No, ¿no? Muy bien. ¿Ahora qué hago? ¿Canto? No. Aplico lo único que sé. Primera condición de equilibrio. O sea, aplico la primera condición del equilibrio. ¿Qué tengo que hacer? Igualar. Fuerzas hacia arriba con fuerzas hacia abajo. ¿Quién va hacia arriba? La fuerza elástica. ¿Quién va hacia abajo? El 20. ¿Te acuerdas cómo se calcula la fuerza elástica? Constante Si no te por acuerdas, ¿qué deformación. debes hacer? Sí. Fuerza elástica es Y igual si a no te constante. acordabas, ¿qué deberías de hacer? Claro, K por X. Y si no te acordabas, ¿qué deberías de hacer? Esperar a que venga como un rayo de luz. Repasar. Pasa tu diapositiva y la lees, ¿no? Obviamente. K por X igual a 20. ¿Me dan? ¿Qué me dan? La deformación, ¿no? 10 centímetros. Entonces digo, K por 10 centímetros igual a 20 newtons. Se elimina y aparece la constante. ¿Cuánto vale la constante? 2 newtons por centímetro. Ya apareció la constante, mira. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ya apareció la constante. Pero, profe, a mí no me pide la constante. ¿A mí qué me está pidiendo? Me pide a mí, ¿no? ¿Cuánto es la deformación del resorte si se suspende una masa de 5 kilogramos? Pregunta, ¿qué crees que voy a hacer? La misma vaina, solo que en vez de 2 kilogramos, ¿qué voy a poner? 5 kilogramos. Lo dibujo aparte si gustas. Pero ahora la masa es de 5 kilogramos. ¿Sí o no? ¿El peso de cuánto es? De 50. ¿Y acá qué aparece? La fuerza elástica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué hago con esos dos? Los igualo. Y digo que la fuerza elástica, ¿a qué es igual? A 50. ¿Cuánto vale la fuerza elástica? K por X igual a 50. ¿Cuánto vale mi K? 2 newton por centímetro. ¿Cuánto vale mi X? Háblame. ¿Cuánto vale mi X? 25 ¿qué? 25 ¿qué? Centímetros. ¿Y por qué me sale 25 centímetros? Porque mi constante está en newton por centímetro. Pues, obviamente. Ay, ay, ay. La bebecito. Chequéalo, chequéalo, chequéalo. Miren que todo es igualar, ¿eh? Yo no estoy metiendo fórmula, que la ecuación de la posición, que fórmula para la distancia, que en el enésimo segundo. Solo estoy igualando, chicos. Y lo único complicado que se debe de hacer es dibujar. Si tú dibujas bien, el problema sale por sí solo. Vamos al problema número 10. En el problema número 10 a mí me dicen indique verdadero o falso según corresponda. Me dice, la masa de un cuerpo depende de la gravedad. Falso. Si la masa de un cuerpo dependiera de la gravedad, la masa que tengo yo en el planeta y la masa que tuviera si me voy a la luna cambiaría. Y tú sabes que la masa significa volverse más gordo o más flaco. Falso, falso. ¿La gravedad de un planeta depende de su masa? Sí, ese es un dato así, dato esporádico. Ya la gravedad de un planeta sí depende de su masa. Hay ecuaciones que te permiten calcular la gravedad dependiendo de la masa del planeta. Mientras más masa tenga, más fuerte te jala el planeta con una mayor gravedad. No vamos a profundizar en eso, simplemente acuérdate que la gravedad de los planetas depende de su masa. ¿Ya?
Es un dato, pone ahí asterisco, qué sé yo. En el sistema internacional, el peso se expresa en kilogramos. Disculpa, ¿el peso qué rayos es? Vamos, díganme, ¿qué es el peso? ¿Una qué? Fuerza. Fuerza. ¿Fuerza en qué se mide? ¿En kilogramos o en Newton. Newton. Está falso. Masa por gravedad. Falso. Claro, falso, pues falso. El peso no se mide en kilogramos, se mide en newtons, porque es una fuerza. Falso. Clave. Enano. Muy bien, Yasmín. Muy bien, Palomino también, ¿no? A ver, la 11. Si un cuerpo se suelta desde cierta altura, ¿ya? Para dicho cuerpo en movimiento indica la alternativa correcta. A ver, muchachos, si yo suelto un cuerpo, ¿qué pasa con ese cuerpo? Lo más obvio. Comencemos con lo más obvio. Cae. Se cae, excelente. Ahora dime, ¿por qué se cae? Por la gravedad. Gravedad. No, no me digas la gravedad, dilo. Aceleración. Por la fuerza de la gravedad. Fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad. Dilo bien, Tracción. ¿por qué se cae? Muy bien, muy bien. Por su peso. Fuerza No, de es que si me dicen la gravedad está mal, falta una Fuerza de palabrita. gravedad. Ya, excelente, por la fuerza de gravedad. Significa que si yo suelto este plumón, se cae porque hay una fuerza que lo jala. ¿Estamos de acuerdo? Y si hay una fuerza que lo jala, tú sabes quién es ese que lo jala, ¿no? ¿Quién está jalando al plumón si yo lo suelto? No me digas el piso. Me digas el piso, ¿ah? ¿Quién está jalando el plumón si lo suelto? Tierra. ¿Quién te jala si saltas por la ventana? Tierra. Tierra. El planeta, muy bien, excelente, el planeta. Ahora, si el planeta jala el plumón, ¿qué crees que hace el plumón? Al planeta, ¿qué crees que le hace? Voltea. Si el planeta jala el plumón, ¿qué crees que hace el planeta? Oh, perdón, ¿qué crees que hace el plumón? Sin miedo. Claro, excelente, también lo jala, pues. ¿Cómo se llama esa ley que hace que aparecen dos fuerzas en distintos cuerpos? Atracción. Acción y reacción. En acción y reacción. La tercera ley de Newton. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos viendo que si yo suelto un cuerpo, se cumple la tercera ley de Newton. Ahora, si yo suelto el cuerpo cae con velocidad constante o con aceleración. 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 Ahora yo pregunto, ¿por qué dices tú que cae con aceleración? Porque la gravedad. No me digas porque estamos en el Porque la planeta. gravedad se considera como aceleración. La fuerza de la gravedad. Ya, muy bien, porque la fuerza de gravedad es la única que tiene el plumón. Y si el plumón tiene una sola fuerza, que es el peso, ¿estará en equilibrio? No. Y si no está en equilibrio, ¿qué sí tiene? Aceleración. Aceleración. Acabas de entender cómo es que un cuerpo tiene aceleración. No me digas menos 10, pero esa es la conclusión más obvia. Yo te digo, ¿cómo llegas a la conclusión de que este plumón al caer tiene aceleración? Bien sencillo. Le hago un diagrama de cuerpo libre, solo dibujaría una fuerza que es el peso. Y luego analizo. No hay otra fuerza, ¿no? Solamente es el peso el que dibujaría. ¿Está en equilibrio? No, porque para que esté en equilibrio necesitaría mínimo dos fuerzas y de direcciones contrarias. Si solo hay una fuerza, no está en equilibrio. Y si no está en equilibrio, hay aceleración. Se cumple la segunda ley de Newton. Fuerza resultante, masa por aceleración. Entonces, si yo suelto un cuerpo, se cumple la primera condición de equilibrio y la segunda condición, se cumple la tercera condición de equilibrio, acción y reacción, y se cumple la segunda ley de Newton, que es la fuerza resultante, masa por aceleración. Entonces, a mí me están preguntando, ¿qué leyes se cumplen al soltar un cuerpo? Se cumple la tercera ley de Newton y se cumple la segunda ley de Newton. Se cumple la acción y reacción y se cumple que tiene aceleración. Y si tiene aceleración, no tiene...
Pero no hace eso, estoy dictando. Perdón, era mi hermano, que a veces no se acuerda que tiene 18 años, disculpen. Perdón. Entonces volvamos a lo mismo. Al soltar un cuerpo, llegamos a la conclusión. Se cumple la tercera ley de Newton y se cumple la segunda ley de Newton. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se cumple la primera? No, no se cumple la primera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué marcaríamos, muchachos? Dedo. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, de esa manera es como se descubre si un cuerpo tiene o no tiene aceleración. ¿Qué tienes que hacerle? Un diagrama de cuerpo libre y analizar las fuerzas. ¿Te das cuenta que en cinemática nosotros de frente decíamos que tiene o no tiene aceleración? Porque es caída libre, porque la velocidad cambia. Acá yo estoy aprendiendo que puedo concluir si un cuerpo tiene o no tiene aceleración en función a ¿qué? A las fuerzas que actúan en ese cuerpo. Así es como Newton analiza los movimientos acelerados o desacelerados, en función a las fuerzas que interactúan. ¿Ah? De ahí viene su segunda ley del movimiento, que son los movimientos acelerados. Ahí, vamos a ver. A ver, Clarita, en la 9. A ver, la 9. Claro, claro, en la 9 también hay una fuerza aquí en el techo, pero sería entre el techo y el resorte que hay. Eso no interesa, porque a ti te preguntan la deformación y te dan de dato la masa del bloque. Pero estás en todo lo correcto. En el techo también hay fuerza. Pero obviamente yo dije, en la teoría, no vas a analizar al techo, no vas a analizar al piso. Obviamente que no. ¿Ya? Para que no pienses que también tienes que analizar el techo. ¡Shibri! Vamos con la pregunta número 12. Un hombre está parado sobre una balanza de resorte en el piso de un ascensor. Ya, o sea, esa vaina de resorte. Bien espeso ese tío, ¿no? Se estacionaba al frente, creo. Por fregarlo, de hecho. Mira, se estacionaba al frente. ¿Al frente? Sí, mira, se estacionaba al frente. Bueno, entonces, en el problema 12 me dice, un hombre está parado sobre una balanza de resorte. Esa vaina, esa parte de resorte, no le hagan caso, una balanza, así como de piso, ese que ves en la calle. Mira su peso, 20 céntimos, mira eso. Aunque ya no está 20, no, ahora está 30, creo 50, pero bueno. Ya, entonces, ya, enfócate en esa balanza de piso, Hay una balanza y hay un señor dentro de un ascensor parado sobre esa balanza, ¿ya? Y dice, cuando el ascensor está en reposo, la balanza marca 80 kilogramos. Ya habíamos hablado que reposo es sinónimo de equilibrio. Y si hay equilibrio, la fuerza con que aplasta el señor y la fuerza con que la balanza lo golpea, la planta de sus pies, pues son del mismo valor, porque hay equilibrio. ¿Ya? Ahora, cuando el ascensor se mueve, la balanza marca 80 kilogramos. Significa que el movimiento debe de seguir cumpliéndose, ¿qué cosa? El equilibrio. ¿Cómo se llama ese movimiento donde hay equilibrio? MRU. Y en el MRU la velocidad, ¿cómo es? ¿Equilibrio transnacional? Claro, pero en el MRU la velocidad, ¿cómo es? Constante. Constante. Eso, busquemos eso. Velocidad constante. Ah, clave avión, se acabó. ¿Te diste cuenta? Y poco a poco estás entendiendo cómo funcionan los movimientos de un cuerpo. Imagínate cuando lleguemos a electricidad, magnetismo, óptica moderna. ¡Qué emoción! Profe, ¿podría repetir, por favor?
¿Qué, hija? ¿Podría repetir, porfa? Claro, claro. El problema te dice que hay un patita dentro de un ascensor pisando una balanza. El ascensor está en reposo, no hay movimiento. Y tú ya entendiste que si está en reposo hay equilibrio. Y si hay equilibrio, todo se iguala. Entonces la fuerza con que el patita aplasta la balanza y la fuerza con que la balanza golpea los pies del patita son del mismo valor, 80 kilogramos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora el ascensor mueve, pero te dice que la balanza sigue marcando 80 kilogramos. Entonces sigue habiendo ¿qué cosa? Equilibrio. Y en un movimiento donde hay equilibrio, solo es el MRU, nada más. Entonces, para que la balanza siga marcando 80 kilogramos, tiene que moverse con velocidad constante. Pamela pregunta, ¿cómo es la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton es cuando no hay equilibrio, pues, Pamela. Y si no hay equilibrio, no puedes igualar. No puedes igualar. Hay una fuerza resultante. Por ejemplo, el patita dentro del ascensor en la balanza. Si no se moviera con velocidad constante, entonces la fuerza con que aplasta el patita y la fuerza con que la normal está golpeando, ¿no? El peso del patita y la fuerza con que la normal golpea, no serían del mismo valor. Una de ellas tendría que ser más fuerte, valga la redundancia, ¿no? O más grande o de mayor valor, para que haya resultante. Y si hay resultante, hay aceleración. Y se cumple la segunda ley de Newton, que es la formulita que tienes en la diapositiva. Pero ahorita no estamos en eso, estamos analizando movimientos en equilibrio. ¿Ya? Mañana o la siguiente semana analizamos los movimientos donde no hay equilibrio, movimientos con aceleración. Y ahí vamos a aplicar justo la segunda ley de Newton. Vamos con el problemita número 13. Nada, hija. A ver, entonces, cuando vea la palabra reposo, automáticamente descarto la solución, ¿verdad, profe? Ya, más que reposo, hija, permanece en reposo, ¿ya? Permanece en reposo. Aunque decir un cuerpo está en reposo, sí, también se entiende, también se entiende. Pero si dijera velocidad igual a 0, tener mucho cuidadito, mucho cuidadito, ¿ya? No necesariamente porque la velocidad sea 0, hay equilibrio. Te pongo un ejemplo. Si tú lanzas este plumón hacia arriba, llega un momento en el cual su velocidad se hace 0. Pero ¿significa que hay equilibrio? ¿En el punto más alto la aceleración desaparece? No, la aceleración sigue existiendo. Por lo tanto, a pesar de que el plumón en su punto más alto llegó con velocidad 0, no puedes decir que está en equilibrio. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando tú leas las frases o palabras, permanece en reposo o está en reposo, ahí sí puedes apostar tu vida que hay equilibrio, porque no se mueve. Si te dice velocidad 0, lo pienso 2 veces. Analizo mejor de todo el problema. ¿Ya? ¿Alguien quería hablar? Tengo una pregunta. Pregunte. Si el ascensor descendiera, ¿seguiría cumpliéndose la condición del equilibrio? Pero tiene que descender con velocidad constante. Por eso es que decimos que está en equilibrio. Si descendiera con aceleración o subiera con aceleración, ya no habría equilibrio y ya no se cumpliría la igualdad de fuerzas. Ahí la báscula marcaría un valor distinto. Ya no marcaría los 80 kilogramos. Marcaría más o marcaría menos dependiendo de a dónde apuntara la aceleración. Por eso lo vamos a ver o bien mañana o la próxima semana. Por ahora hay que entender bien cuando un cuerpo está en equilibrio. Para poder descartar eso y asegurar, como yo ya aprendí cuando un cuerpo está en equilibrio, entonces me voy a topar con movimientos que sí hay aceleración. Como ya aprendí a descartar los movimientos en equilibrio, ahora me enfoco en los movimientos donde no hay equilibrio. O sea, movimientos donde sí hay aceleración. ¿Sí? Entendemos un movimiento para poder entender el otro. ¿Ya, hijo? Gracias. Acá. Claro, pues Adonis. Si desciende con MRV o asciende con MRV, o sea, con aceleración, no hay equilibrio. Recuerden que donde sí hay equilibrio, no hay aceleración. Y donde no hay equilibrio, sí hay aceleración. Ahorita, en este preciso momento, estamos analizando los movimientos donde sí hay equilibrio. O sea, movimientos donde no hay aceleración. Sea velocidad constante o sea reposo.
¿Y qué hago con esos cuerpos en equilibrio donde no gravedad? La masa es constante si yo lanzo un cuerpo. Sí. Obvio, no, obvio. Yo no voy a lanzar el plumón y el plumón se va a hacer más chiquito, ¿no? ¿La gravedad cambia en la trayectoria parabólica? No. Entonces, ¿la fuerza de peso es constante en la trayectoria parabólica o es variable? Constante. Constante, porque la masa es constante y la gravedad es constante. Si yo multiplico dos cosas que son constantes, el resultado también como es constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mi respuesta, ¿cuál sería? Besito. ¿Sí o no? Pero sigamos leyendo, porque ¿sabe lo que dice en la alternativa C? Mira lo que dice en la alternativa C. La fuerza resultante actúa en dirección menos J. ¿Actúa o no en dirección menos J? ¿Quién era la fuerza resultante en el parabólico? ¿Quién es la única fuerza que actúa? Peso. ¿Verdad? El peso. El peso. ¿Hacia dónde apunta el peso? ¿Hacia dónde abajo. apunta el peso? Abajo. ¿Ya? ¿Qué letra y qué signo si es hacia abajo? Menos J. J. No es J. Verdadero. Entonces la B y la C están en lo correcto. Clave. Enano. Enano. Muy bien. Enano. ¿La fuerza resultante depende de la velocidad? No, fue. Vamos con la preguntita 15. Ya. Vamos con la preguntita 15. En la preguntita 15 me dice, un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba. Ya sabemos que en un movimiento vertical solo está el peso, no hay equilibrio. Durante el movimiento, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo lanzado son, ¿ya quién es la única fuerza? El peso. Peso. La fuerza producida por el campo gravitatorio. ¿Ya? La aceleración de la gravedad no es una fuerza. La aceleración de la gravedad no es una fuerza. ¿Ya? Tengan cuidado. Entonces, ¿qué es la aceleración de la gravedad, profe? La aceleración, pero no como la aceleración normal que conoces. Solo que esa aceleración es producida por un campo gravitatorio. O sea, ese campo gravitatorio a ti te produce aceleración debido a que te jala con una fuerza o te empuja. Pero específicamente el campo gravitatorio no empuja, jala. Siempre jala. El campo gravitatorio genera fuerzas de tipo atractivas. Entonces, si tú estás dentro de un campo gravitatorio, ese campo te produce una fuerza. Y esa fuerza te genera aceleración. Nosotros vamos a volver a ver la misma definición, pero en electrostática. Cuando yo te diga que tengo un campo eléctrico, se acerca una partícula cargada, ¿qué hace el campo eléctrico a la partícula cargada? Le genera una fuerza. ¿Cómo se llama esa fuerza? Fuerza eléctrica. ¿Te das cuenta? Lo mismo sucede con un campo gravitatorio. Viene un cuerpo con masa. ¿Qué hace el campo gravitatorio? Le genera una fuerza. Y eso provoca una aceleración, si es que es la única fuerza, obviamente, pues, ¿no? Y nosotros ya aclaramos que en el caída libre o en el parabólico, la única fuerza es el peso, ¿ya? Espero que se esté entendiendo, yo creo que sí. Profe, cuando dice fuerza resultante, quiere decir el peso, ¿no?
Cuando dice fuerza resultante, quiere decir todas las fuerzas que actúan en ese cuerpo. Pero en un movimiento vertical de caída libre o en un movimiento parabólico solo hay una fuerza. Y esa única fuerza también es su resultante, pues. Ah, ya, profe. Gracias. Por eso que en el movimiento parabólico, caída libre, hablar de peso o hablar de fuerza resultante es la misma vaina, porque es la única fuerza que hay. La 16. Me piden dibujar un diagrama de cuerpo libre. A ver, un minuto. Mientras borro. ¿Ya tomé foto de eso? No, profe. Sí, ya le tomé. Borrar. A ver. En el problema 16, a ver. Dibujar el diagrama de cuerpo libre. Dado, Cat. Me piden el diagrama de cuerpo libre del cuerpo A. Problema 16. A ver, en la 13, muchachos, clave enano. En la 14, clave enano. En la gravedad no es el peso. Esa aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado. La aceleración de la gravedad es la consecuencia de la fuerza que te aplica el campo gravitatorio. De ahí el nombre de la segunda ley de Newton, causa y efecto. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Bueno, muchachos, como podemos observar, el bloque A está inclinado. Ahí está el bloque A. Y acá hay una fuerza. Dice, si estamos está en reposo. Ah, y la fuerza es perpendicular al plano inclinado. Ya, sí es perpendicular. Bacán, bacán. ¿Ya? Bacán. Muy bien, ahí está la fuerza F. Vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. El peso del bloque vertical y hacia abajo, ahí está, el peso del bloque A. Se supone que aquí hay contacto, ¿no? Ahí hay contacto, ¿lo pueden ver? Aquí hay contacto, porque acá hay un bloque de B, y el bloque de B, ¿qué le hace a? Lo empuja, ¿no? Lo golpea. Con una normal que es perpendicular, ¿sí o no? Perpendicular, ahí está. Ahí está la normal que le ocasiona el bloque B al bloque A. ¿Todos de acuerdo? Bien, muchachos. Si hay equilibrio, de ahí está. Esas son todas las fuerzas que yo he dibujado. Si hay equilibrio, porque dice que permanece en reposo, hay equilibrio, todo debe de tener su opuesto, ¿sí o no? Entonces, yo tengo a F perpendicular y tengo a la normal perpendicular. Este peso estaría inclinado, ¿no? ¿Te das cuenta que el peso está inclinado? Mira, perpendicular, perpendicular, el peso es el único que está inclinado. ¿Qué tengo que hacerle al peso? Descomponerlo, lo voy a descomponer. Lo descompongo, mira, en una paralela y en una perpendicular. ¿Estamos de acuerdo? Acabo de descomponer al peso. Le puedo poner, ¿no? Un pesito 1, ¿no? Componente 1, y un pesito 2, una componente 2.
¿Alteró en algo mi diagrama? Tiene que seguir habiendo equilibrio. Bueno, profe, perpendicular hacia abajo F, perpendicular hacia abajo la componente 1 y perpendicular hacia arriba la normal. ¿Qué hago con esas tres fuerzas? Se pueden igualar, ¿no? Abajo igual a arriba, por así decirlo. Solo que es abajo perpendicular y arriba perpendicular. ¿Todos de acuerdo? O sea, hay opuestos. Mientras hay opuestos, puede igualarlos y hay equilibrio. Oye, ¿y la componente 2 con quién se iguala? ¿Hay alguien que está apuntando a la derecha? No, profe, no hay nadie. Por lo tanto, así como está dibujado, el bloque A debería de irse a la izquierda, porque la componente del peso lo jala a la izquierda. Pero el enunciado me dice que no debe de moverse, debe de permanecer en reposo, debe de haber equilibrio. Y esa frase, que permanece en reposo, y yo entiendo equilibrio, me obliga a mí a colocar una fuerza de dirección contraria a la componente 2 del peso. Y muy bien lo que dijo Pablo, la única fuerza coherente, porque tampoco me voy a imaginar que hay un resorte invisible, ¿no? La única fuerza coherente sería ¿quién? El rozamiento. Esa sería la única fuerza coherente. Y esto nos deja una gran enseñanza, que no necesariamente los problemas me van a decir a mí el suelo es rugoso. Gracias a las condiciones de equilibrio o porque a mí me dicen que se mueve con velocidad constante o permanece en reposo, es que yo puedo deducir si hay o no rozamiento como en este ejercicio de acá. ¿Se dieron cuenta? Ahora hagamos el diagrama correctamente. Como ya descubrí que hay rozamiento, hagamos el diagrama correctamente. Aquí está la fuerza F. Aquí está la normal, ¿no? Aquí está la normal. Aquí está el peso. ¿Sí? Aquí está el peso. Y ahora ya descubrí que hay ¿qué cosa? Rozamiento. Ahí está. Entonces yo debería de ver en mi diagrama 4 fuerzas. F, normal, peso y rozamiento. Ahí esa clave. En la clave nano yo veo 5. Debería haber 4. ¿Qué clave tiene 4 fuerzas? Ah, que seguramente lo han dibujado con doble flecha, ¿no? Creo que en la clave E lo han dibujado con doble flechita. ¿No? Está F, está la normal, está el rozamiento y está el peso. La fuerza de A con B es la normal, pues hija. Esta es. Recuerda que aquí está el bloque B y lo golpea, pues, ¿no? Con una normal. Esta es la fuerza entre A y B. Tengo que ver 4 fuerzas. Tengo que ver 4 fuerzas o puedo también ver 3 fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque la normal con el rozamiento me da una fuerza. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa fuerza? Reacción. Reacción, ¿no? ¿Y cómo se dibujaba la
Claro, y logramos, pues no, era la resultante, obviamente. Así que sí, por acá. Entonces, mi diagrama puede tener 4 fuerzas, F normal, peso y rozamiento, o puede tener 3 fuerzas, que serían peso, ¿sí? F, y reacción. ¿Estamos de acuerdo? Y F a veces lo pueden poner aquí. O sea, este F de acá lo puedo poner aquí. Así también puede estar mi diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver. ¿Hay una clave que se parezca a eso? Enano. Lo que pasa es que R no es perpendicular con F. No son perpendiculares. Ahí dice que sí lo son. No. No. La clave enano, no. ¿Ya? Porque estaría diciendo que la reacción con F, o sea, estas dos, son perpendiculares. Si no lo son, mira, F con R no son perpendiculares. No lo son. Estaría mal. Además, R no es paralelo al plano inclinado. También estaría mal. La clave más correcta es la D, solo que esa doble flechita con estas 4 fuerzas. Solo que esa doble flechita es la que está malogrando. ¿Ya? Porque en la clave dado tengo a la normal que apunta hacia arriba, tengo a F que apunta hacia abajo, tengo al peso que estaría en la mitad, como en la diagonal, y tengo al rozamiento que obviamente estaría paralelo. ¿Ya? La clave más exacta sería dato. ¿Ya? Esa sería la clave más exacta, obviando esa doble flecha. ¿Ya? Es la que más se asemeja. Pues no sé quién habrá hecho el problema, fácil al hacer las claves habrá equivocado. ¿Ya? Así que recuerden, pueden ser 4 fuerzas o pueden ser 3 fuerzas. ¿Ya? Esa es. Bien. Yo voy a marcar clave dado y hay que quitar esa doble flechita de ahí. ¿Ya? Clave dado. No se preocupen. Muy bien, problema 17. Nos piden un diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver ese diagrama. Ya, aquí está, más o menos por acá está el cuerpo, ¿no? En el punto A, el móvil se desprende de la superficie. El diagrama de cuerpo libre que presenta las fuerzas externas en dicho punto es. Acá. Muy bien, hagamos un diagrama de cuerpo libre. Obviamente estaría el peso, ¿no? Vertical hacia abajo. Y aquí habría, ¿qué cosa? Normal, ¿no? Porque el suelo lo está golpeando. Ahí está. Dice que rugoso o áspero. No dice nada, ¿verdad?
Muy bien. Bueno, esas son las dos únicas fuerzas, bueno, la normal del suelo y el peso que está actuando. Entonces, ¿cuál marcaría, profe? Pero acá hay una frasecita bien interesante. Dice, el DCL que presentan las fuerzas externas en dicho punto. El peso, la eléctrica y la elástica son fuerzas internas. ¿Ya? La fuerza elástica y la fuerza de gravedad son fuerzas internas ya que son propios del mismo cuerpo. Por una deformación o por la masa que tiene un cuerpo es que se le aplica fuerzas. O sea, por una propiedad que tiene un cuerpo, que es tener masa o capacidad de deformarse, se le puede aplicar una fuerza. Por eso se le llama fuerza interna. En cambio, una fuerza externa es una fuerza que te genera otro cuerpo sin tocar ninguna propiedad tuya. Por ejemplo, la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza que te genera otro cuerpo, no porque tengas masa, no porque te puedas deformar, sino porque te golpea. Choca junto a ti. La tensión es otra fuerza, porque está unido a una cuerda y te jala. ¿Ya? La fuerza de rozamiento también es otra, porque raspas por una superficie rugosa. Entonces, una fuerza interna sería el peso. Pero a mí me piden las fuerzas externas. ¿Y quién sería la fuerza externa? La normal que está aquí. ¿Ya? Esta normal sería mi respuesta como fuerza externa. Y esa es la única fuerza que debería marcar. ¿Cuál marcaría entonces? Casi. Ahora, lo curioso es que el problema dice que está se desprende, ¿no? O está a punto de desprenderse. Se desprende de la superficie. Pero esa parte hay que eliminarla, ¿ya? Esa parte de se desprende, sácala, por favor, sácala. No debe de estar. Simplemente en dicho punto indicar, ¿no? Es L que presenta las fuerzas externas en dicho punto. El móvil se desprende de la superficie, por favor, sácala. No debería de estar eso. ¿Ya? No debería de estar. Bien. Ahí está. Vamos a la 18. Otro diagrama de cuerpo libre, ¿no? La 18. Sí, C. C, Rosita. C. Otro problema es la 18. Indica la alternativa que presenta mayor DCL de la esfera C que se encuentra en equilibrio dentro del ciclo. Sí. A ver, ¿cuál es el diagrama de cuerpo libre correcto en el problema 18? Vamos a dibujar la esfera C. Aquí está la esfera C. Ahí está. Bien. La primera fuerza que dibujo, sin siquiera pensarlo, es el peso. Luego, la pared del cilindro lo está golpeando, ¿sí o no, muchachos? Hay una normal aquí. Normal de la pared, vamos a poner. Normal de la pared del cilindro. Y luego hay una esfera abajo que lo está golpeando por este punto, ¿sí o no? ¿No? Normal de un cuerpo, ¿no? Normal de una bolita, vamos a poner. Normal de la bolita. Bien, ahí están esas tres fuerzas, ¿no? Aquí está el peso, la normal por la pared y la normal que la otra bolita le está generando, ¿no? Ustedes ven que aquí hay otra bolita, por aquí hay otra bolita. Entonces, esa bolita le genera una normal. Acá hay una pared, acá está la pared del cilindro. Y acá la pared del cilindro, pues también le genera otra normal. Y obviamente aquí está el peso, que es con que el planeta lo jala.
Bien, tenemos esas tres fuerzas. ¿Cuál sería nuestra clave? Besito, creo. Besito, ¿no? Muy bien, besito. Besito. Eso sí ha estado directo. Besito. Muy bien. Ahora sí, vamos a los problemas. ¿La 19 la hicimos, muchachos, o no la hicimos? ¿Hicimos la 19, muchachos? Los cartuchos. No, no, perfecto. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Amor. Ya, muchachos, ahora sí, a ver. Profe, en la 16, la clave de ello creo que está la oficina, además está bien porque hay dos normales. No, es que no se dibujan las dos normales, pues. ¿Qué hará? Las dos normales no se dibujan, solo se dibuja una normal, la que genera B hacia la otra no se dibuja. La otra se dibujaría en B, pero no te piden el diagrama de cuerpo libre de B. No te piden. Claro, pues. La patita que hizo ese problema solamente lo ha dibujado mal. Suele pasar en diagramas así. Bien, vamos al problema 16. Problema 16, ¿qué hablo? Vamos al problema... ¿Qué problema nos toca? El problema 19. En el problema 19, muchachos, tenemos un bloque, ¿no? Ahí está el bloque. Un bloque de ¿cuánto dice? De 10 kilogramos. Y te dice que se le aplica una fuerza de menos 20i. Bueno, no te asustes, ¿no? Ese menos 20 significa izquierda, nada más. No hay por qué asustarse. ¿Ya? Ahora me pide el rozamiento. Chibolo, necesito por favor que te vayas a la parte donde vimos rozamiento estático. En el rozamiento estático nosotros habíamos mencionado que puede aumentar de valor hasta un máximo. Y en ese punto el cuerpo estaría en momento inminente, o también llamado a punto de moverse. Y sacamos una conclusión, ¿verdad? Esta es la conclusión que sacamos. Si yo tengo un bloque de 10 kilos y lo jalo a la izquierda, aparece el rozamiento oponiéndose a la derecha. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Termino mi diagrama de cuerpo libre. Acá tengo mi peso que vale 100
Y obviamente el suelo lo golpea con una normal que también vale 100, ¿no? Ya que no encuentro otra fuerza, dos únicas verticales, arriba y abajo, las voy a igualar. Acá el problema es el siguiente, acá el problema es decirme tú, ¿qué rozamiento es? ¿Cinético, estático o estático máximo? Y para eso en tu diapositiva están las tres condiciones, ¿sí o no? Hay tres condiciones, ¿no? La primera es si F es menor al rozamiento estático máximo. ¿Quién era F? La fuerza que se intenta mover. ¿Quién es la fuerza que se intenta mover acá? 20 newtons. Si 20 es menor al rozamiento estático máximo, ¿cuál era mi conclusión? No se mueve. Esa era mi conclusión, está en tu diapositiva. ¿Estamos de acuerdo? Y si no se mueve, ¿qué significa? Que este rozamiento, ¿quién sería? El estático. Mi fuerza de rozamiento sería el estático y se iguala con la fuerza de F. Ese es el primer caso. El segundo caso, ¿cuál sería? Que la fuerza con la que intento jalarlo es del mismo valor que la fuerza de rozamiento estático máximo. Y si la fuerza con la que intento jalarlo es del mismo valor, muy bien, Pamela. Está a punto de moverse, o también llamado momento inminente. Y si está a punto de moverse, tu fuerza de rozamiento, ¿quién sería? Sería la fuerza de rozamiento estático máximo. Ese valor sería tu respuesta. Y está el tercer caso, si la fuerza F es mayor a la fuerza de rozamiento estático máximo. Si la fuerza con la que se intenta jalar es más grande que el estático máximo, ¿qué significa? Que sí se mueve. Y como sí se mueve, ¿qué rozamiento es cuando se mueve? Cinético. Cinético. Claro. Entonces, mi rozamiento sería el rozamiento cinético. ¿No? Con C le puse rozamiento cinético. Entonces, acá tú ya sabes, y está en la diapositiva, ¿no? ¿Cuándo aplicar igualdad? ¿Cuándo usar el máximo o cuándo usar el cinético? Vamos a averiguarlo. Te dan los mu, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores de mu? 0,5 y 0,25. ¿Todos de acuerdo? ¿Cuál de los dos usaría? Yo necesito calcular la fuerza de rozamiento estático máximo. Esa fuerza la tienes en tu PPT. Es mu estático multiplicado por la normal. El mu estático es el más chiquito o el más grande. ¿Tú qué crees? Si tiene máximo valor. Más grande. ¿El más chiquito o el más Grande. grande? Obviamente que el más grande es 0,5, ¿no? 0,50. Y la normal, bueno, vale 100. Muchachos, ¿cuánto vale mi rozamiento estático máximo? 50 newtons. Pregunta, ¿en qué caso estás? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? Primero. Mi fuerza con la que intento moverlo es más pequeño que el máximo. Estoy en este caso. Por lo tanto, ¿cuál es mi conclusión? No se mueve. Que no se mueve. Y si no se mueve, ¿qué hago? Mira. Igualamos. Igualo. ¿Cuánto Igualan vale el fuerzas. rozamiento entonces, hija? 20. Ya, pues, esa es tu respuesta. Se acabó. Espero que se haya entendido. Yo calculo el rozamiento estático Profe. máximo para compararlo con la fuerza que intento jalarlo. Si la fuerza que intento jalarlo es más pequeño que el máximo, no se mueve. Y si no se mueve, permanece en equilibrio. ¿Y qué hago si permanece en equilibrio, permanece en reposo? Igual. 20 igual al rozamiento. Dime, Profe. Bolivia. Profe, ¿puedo volver a repetir un favor? Claro.
Cuando te pidan hallar este tipo de rozamiento, donde tú no sabes si se mueve o no se mueve, si uso el estático o uso el cinético o uso el estático máximo, tú tienes que calcular el estático máximo no como respuesta, sino para compararlo con la fuerza que se intenta mover. Y si yo lo comparo, tengo tres casos. La fuerza que intento moverlo es menor que el rozamiento estático máximo, no se mueve. ¿Qué hago? Igualo. Porque si no se mueve, permanece en reposo. Y permanece en reposo es sinónimo de equilibrio. ¿Y qué haces en equilibrio? Igualar. Si la fuerza que intenta moverlo es del mismo valor que el rozamiento estático máximo, estás a punto de moverlo. Estás en momento inminente. Lo que significa que tu rozamiento ha adquirido el máximo valor. Entonces tu respuesta sería ese rozamiento estático máximo que habíamos calculado. Pero si la fuerza que intenta moverlo es mayor que el rozamiento estático máximo, entonces sí lo mueves. Y como sí lo mueves, tu rozamiento es el cinético. Usarías mu cinético por la normal. Como en mi caso, mi rozamiento estático máximo es 50 y la fuerza que se intenta mover es 20, estoy en el primer caso. El rozamiento máximo del suelo es 50 y yo lo quiero jalar con 20. No lo vas a mover, obviamente. Y como no mueves, permanece en reposo. Y eso es equilibrio. ¿Y qué hago cuando un cuerpo en equilibrio? Igualo fuerzas. Espero que se haya entendido. Claro, siempre se usa el máximo, Pablo, para comparar. Si no, practiquemos con la 20, que es la misma vaina. Intenten ustedes. Pregunta. Pregunta, hijo. Profesor, ¿cuál es el intervalo que tiene que tener la fuerza máxima al momento al momento de mover un objeto? ¿No hay un intervalo o tiene que ser el valor que te sale, por ejemplo, ahí es 50? Claro. Bueno, más que intervalo, hijo, significa que si tú jalas una fuerza con menos de 50, no lo vas a mover. Y por lo tanto, vas a igualar todos tus rozamientos, se va a igualar a cualquier fuerza con la que jales, siempre y cuando sea menos de 50. Si tú jalas con 40, tu rozamiento vale 40. Si lo jalas con 30, tu rozamiento la vale 30. ¿Tu rozamiento estático puede tener varios valores? Sí, siempre y cuando no superes al máximo. Porque si tú superas al máximo, ya no hay rozamiento estático. Por así decirlo, rompes ese estático, si yo jalo con 60, y tu rozamiento se vuelve cinético. Y ese rozamiento cinético ya se vuelve constante. Porque si tú jalas con 60, ¿lo mueves, sí o no? Sí. Tu rozamiento sería el rozamiento cinético, 0.25%, que me daría 25 newtons. Y si yo lo jalo con 80, ¿el rozamiento cinético aumenta también? No, sigue siendo 25. Una vez que tú lo mueves, que lo jalas con una fuerza mayor al máximo, al estático máximo, tu rozamiento cinético se vuelve constante. Pero si tú jalas con una fuerza menor al estático máximo, el rozamiento te va a igualar con la fuerza que jalas. Jalas con 10, el rozamiento vale 10. Jalas con 20, el rozamiento se pone con 20. Jalas con 30, el rozamiento vale 30. El estático. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la razón por la cual se debe de calcular el rozamiento estático máximo para compararlo con la fuerza que se intenta mover y descubrir en qué caso estoy. No lo muevo, se iguala. Estoy a punto de moverlo, el estático máximo. Esa sería mi respuesta. Y si lo jalo con más fuerza, ya lo moví. Mi rozamiento es el cinético, uso el coeficiente chiquito por la normal. Claro que sí, Pablo, lo has entendido bien. El cinético solo se utiliza si tú lo mueves. Ahora, con el problema número 20, inténtenlo. Es similar, inténtenlo. Claro que sí, Yasmín, si el problema a ti te dijera que está en reposo, ¿ya para qué vas a hacer eso? Igualas de frente. Claro que sí, Jaramillo, la respuesta es de 20, porque descubriste que no lo mueves, y si no lo mueves, hay equilibrio, y el equilibrio te permite igualar. Tu rozamiento, que no sabías cuál de los dos eras, descubriste que es el estático. Ah, en la pregunta 20, ¿cuánto sale?
Si sale 20, a ver, analízalo bien. Recuerda que yo igualo la normal de 100 con el peso, porque son las únicas verticales, ¿ah? A ver, Milagros, ¿en qué problema quieres? ¿La 19 o la 20? ¿Qué problema? ¿Este de acá, hija? ¿La 19? Claro, la respuesta en la 19 es 20. La respuesta en la 19 es clave casita. Ahora, en el problema 20, que se hace la misma vaina, intenten ustedes. Apuren por ahí, porque creo que ya se acabó la hora. Con eso terminamos. Y ya con Alex, no, ya mañana seguimos, ¿ya? Con los ejercicios y al menos tocamos la primera parte de dinámica. ¿Estamos de acuerdo? Ya tienen la teoría para que lo vayan checando. Bien, hagamos el problema 20 para poder terminar. Problema número 20. Profe, 80. ¿Cuánto sale? Vamos a ver, problema número 20. Casi similar, ¿no? Tengo a mi bloque de ¿cuánto? Tengo a mi bloque de 8 kilogramos, pero mira, ahora me dice que se le aplica una fuerza de 80i, 80 a la derecha, 80i, y 40 hacia abajo, ¿ah? 40 hacia abajo. Tengo dos fuerzas ahora que se aplican. Muy bien, el mu es el mismo, los coeficientes son los mismos, 0,5 y 0,25. Ahora hagamos mi diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? El peso te vale ¿cuánto? 80. Y la normal, que obviamente no vale 80, ¿no? ¿Cuánto vale la normal? 120. Y si esta fuerza de 80 lo jala a la derecha, el rozamiento se opone a la izquierda. Muy bien, tenemos el mismo problema y la misma duda. ¿Qué rozamiento es? ¿Estático, estático máximo o cinético? Vamos a averiguarlo. Primero, ¿qué es lo que debo de hallar? El rozamiento estático máximo. Mu estático por la normal. El mu estático es el más grande, 0,5. Y la normal es de 120. ¿Cuánto me sale? 60. Muchachos, ¿en qué caso estoy? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? La fuerza que intento mover Tercero, es último. más grande que el Tercero. máximo. Claro, estoy aquí. Y si estoy aquí, ¿lo moví o no lo moví? Sí. Sí lo moví. Porque la fuerza con la que se intenta jalar es más grande que el máximo. Sí se mueve. Ahora estoy aquí. Por lo tanto, este rozamiento, que no sabía quién era, ya sé quién es. ¿Quién es? El cinético. Entonces, esta fuerza de rozamiento es el cinético. ¿Cómo se calcula el cinético? Mu cinético por la normal. 0.25 por 120. ¿Cuánto me sale? Un cuarto, ¿no? Profe, ¿por qué 120? Porque la normal es 120. Profe, Porque el peso de 80 y la 40 apuntan hacia abajo. La normal. Ya, gracias. Profe, no hay clave. profe, el fuerza de rozamiento cinético siempre va a usar el mu más chiquito. Claro, para el cinético muy chiquito. Ahora, no es que no haya clave. Lean bien la pregunta. No te pide calcular el rozamiento. Resultante. Te Ah, pide 50. claro, pues. Y si tú jalas 80 a la derecha y este rozamiento vale 30, ya no saben calcular un vector resultante a estas alturas, ¿qué haces con dos vectores de direcciones contrarias?
¿Sumas o restas? Restas. Restas. Está, pero 80 menos 30. 50. Muy bien. Fuerza resultante, 50. Chicos, por favor, no se olviden, a pesar de que ya estamos en estática, seguimos trabajando con vectores, ¿ah? Y si tengo dos vectores de direcciones contrarias, se restan. A mí también suele pasarme, Pablo. Muy bien, muchachos. Entonces, mañana continuamos. Mañana sí, yo le tomo foto, no se preocupen. Mañana terminamos con los ejercicios y hacemos la primera parte de dinámica. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿hoy lo puede Ya pasar? con Alex en Profe, la tarde. hoy día nos Con mandará. Alex en la tarde, dime, Valdivia, ¿no? Tu apellido, hijo, porque se ve Sí. entrecortado el apellido. ¿No va a mandar las Ya, fotos hoy día? Sí, esta foto solita nomás lo voy a mandar. Gracias. A chat de la que me han creado un grupo de fotos para mandárselo. Entonces, muchachos, mañana terminamos los ejercicios, hacemos dinámica 1 y ya en la tarde con el buen Alex ya repasas un poco de hambre. Gracias, ¿Ya? profe. El gran Martín Muchita ya ingresó, hasta que me mira grueso. Hace rato fue Con hambre, viejito ya. creo.